el día de hoy tenemos el tema preparados para la crisis. Preparados para la crisis. Yo espero que ya todos estén acomodados porque vamos a hablar de eso en este preciso momento. Y para hablar de estar preparados para la crisis, vamos a buscar la palabra de Dios en el libro de Josué, capítulo 6. Y vamos a estar en los capítulos 3 al 6 del libro de Josué en el Antiguo Testamento. Específicamente vamos a iniciar con las palabras que se encuentran en Josué capítulo 6, versículos 1 y 2. Y esto es lo que la Biblia dice. Las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía salir o entrar. Pero el Señor le dijo a Josué: he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. El pueblo de Israel ya había cruzado el Jordán, aunque vamos a revisar algunos de esos detalles, para tomar la tierra prometida, aquella tierra donde fluye leche y miel, de la que Dios les había hablado en el pasado y le había hecho como promesa a Abraham, y ellos estaban ahí, ya pisando el terreno prometido. Pero cuando llegan ahí, una de las primeras cosas con que se encuentran son las murallas de Jericó. Una ciudad de gente enemiga, de gente pagana, de gente que no adoraba a Dios y que era de lo que ellos tenían que desalojar de esa tierra para poder habitarla y tomarla como posesión por mandato de Dios. Ellos estaban listos, ya habían tenido muchos inconvenientes en el camino, ya habían tenido batallas con otras naciones, y ahora que entran a la tierra prometida, lo primero que encuentran a su paso es una ciudad amurallada que se llamaba Jericó, y ellos tenían el gran reto de vencer a este enemigo que se oponía al plan de Dios para con ellos. La intención del día de hoy es que nosotros veamos la experiencia de Josué y de los israelitas en esa ocasión, para darnos cuenta de cómo un pueblo puede estar preparado para la crisis. Cómo un pueblo puede estar preparado para la crisis. Y en ese sentido, el diccionario nos dice que la crisis es un tiempo inestable o estado de situación en el que cambios decisivos son inminentes, especialmente una ocasión en la que se vislumbra más posiblemente un resultado no deseado. Y esa es la situación que estamos viviendo hoy con el coronavirus, con esta en la que definitivamente ya hemos tenido resultados no deseados, y sigue la amenaza para gran parte de la población en ser afectados de diferentes maneras. Y no solamente estamos siendo afectados en el terreno de la salud, que es el decisivo y muy importante, porque alguna gente o bastante gente ya ha muerto por causa de esto, sino que también el mundo está viviendo un gran reto en el sentido económico que también determina muchos problemas de índoles sociales que traen muchos inconvenientes al mundo entero. Y ese es un gran problema. Tenemos una crisis en la que todos estamos inmersos. No es que mi vecino tiene una crisis y yo voy a ir a ayudarle, sino que yo también tengo mi crisis, y es difícil porque ni mi vecino ni yo tenemos todos los recursos. Eso es lo que estamos describiendo como crisis. Pero creo que la experiencia de Josué y del pueblo de Israel nos van a ayudar a entender cómo estar preparados para la crisis.
Bien, y el primer tópico, el primer punto de cómo estar preparado para la crisis, lo vamos a coger del capítulo 3 del libro de Josué, donde dice desde el versículo 1 que muy de mañana Josué y todos los israelitas partieron de Sitín y se dirigieron hacia el río Jordán. Pero antes de cruzarlo acamparon a sus orillas. Al cabo de 3 días los jefes del pueblo recorrieron todo el campamento con la siguiente orden: cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por ese camino. Deberán, sin embargo, mantener como 1 kilómetro de distancia entre ustedes y el arca. No se acerquen a ella. Josué le ordenó al pueblo: purifíquense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Saben, el primer punto en esta historia es que ellos, para estar preparados para la crisis, adoptaron liderazgo espiritual. Adoptaron liderazgo espiritual. Cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. El arca del pacto era un símbolo de la misma presencia de Dios, de la misma guianza de Dios, de los recursos que venían del cielo. Y la orden del día para ellos fue: cuando vean el arca del pacto, muévanse y pónganse, marchen detrás de ella. Este es un tiempo en el que nuestra crisis se agrava porque hemos estado abandonando el liderazgo de Dios sobre nuestras vidas. Como Eva en el jardín del Edén decidió considerar su propia opinión y su propio entendimiento en sustitución del mandamiento de Dios, en nuestros días estamos escuchando todas las voces menos las de Dios. Hemos estado hasta en el país de los Estados Unidos tirando leyes en las que Dios es echado a un lado, considerado a Dios simplemente como otro factor social. Religión. Dios no nos dirige. El Salmo 2 tiene una referencia donde dice que los reyes de la tierra consultan unidos contra Jehová, contra su ungido, diciendo: echemos de nosotros sus cuerdas. En otras palabras, no queremos que Dios nos gobierne. Pues el pueblo de Israel, dirigido por Josué, estuvo preparado para enfrentar su crisis porque ellos sí adoptaron el liderazgo espiritual. Cuando adoptamos el liderazgo espiritual, dice en el versículo 4, así sabrán por dónde ir. Lo que más hay en este momento, en esta gran crisis, son preguntas. Si queremos respuestas, necesitamos seguir el liderazgo espiritual de Dios, porque Él nos va a hacer entender por dónde necesitamos ir. Y otro elemento importante es que Josué les recordó que debían mantener cierta distancia del arca del pacto. Ellos iban a seguir el arca del pacto, pero nosotros estamos acostumbrados a la bulla, vamos todos, sí, podemos, esto, lo otro, ¿verdad? Y todo el mundo se levanta y grita. Pero hay que tener cuidado, porque Dios había dado instrucciones con respecto al arca del pacto que no tenían que ser violadas por un momento de emoción. Entonces, Él le dijo: tenemos que tener temor de Dios. Eso entiendo yo. Tenemos que mantener la distancia que Dios nos ha dicho siempre del arca del pacto. Ella nos va a dirigir, pero tenemos que temer a Dios
y mantener la cordura y mantener el respeto y el temor a Dios que le debemos. Y en ese sentido hay una tercera cosa que Josué le dijo al pueblo en el versículo 5, le dijo: purifíquense para que vean los prodigios de Dios. Purifíquense. No simplemente tengan buen ánimo, no simplemente levanten las manos y digan sí podemos. Él les dijo: purifíquense para que vean los prodigios de Dios. Saben, nosotros tenemos que llegar en nuestras vidas del dicho al hecho. Conozco mucha gente buena, bonita en la calle, de buen corazón, que en sus vidas no aplican ciertas cosas, la tienen pendientes. Hay gente que nos hemos dado por vencido y decimos: nosotros somos pecadores y vamos a seguir siendo pecadores por siempre. Pero la visión de Dios sobre nuestra realidad no es esa. Necesitamos purificarnos, necesitamos apartarnos de las cosas que nos convienen. Necesitamos dejar de ver los programas de televisión que no son buenos. Necesitamos dejar los hábitos que consumen nuestro tiempo y no nos permiten cumplir con nuestras responsabilidades. Necesitamos dejar las conversaciones obscenas, las que no edifican, aunque nos digan ridículos. Eso es adoptar el liderazgo espiritual. Así que, en resumen, ellos estuvieron preparados para la crisis porque adoptaron liderazgo espiritual. El arca iba adelante. Ellos seguían con temor de Dios, sabiendo a dónde iban detrás del arca. Y ellos se purificaron para participar en la aventura y ver los prodigios que Dios había hecho. Punto número 1, adoptar liderazgo espiritual. Tenemos que dejar que Dios nos dirija en medio de la crisis. Pero ¿saben qué más hicieron ellos? Ellos vieron esos milagros de Dios. Cuando nosotros incluimos a Dios en nuestra agenda, cuando nosotros ponemos a Dios en puesto de señorío, porque a veces pensamos que Dios es Señor simplemente porque yo dije Dios Señor. No, Jesús en una ocasión se quejó diciendo: ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo digo? Entonces, cuando ellos hicieron eso, ¿saben lo que pasa? El Señor Jesucristo dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama mi Padre le amará, y yo vendré a él y me manifestaré a él. Dios no es una religión, Dios es el creador de los cielos y la tierra, y Dios se manifiesta a cada uno de nosotros. Actually, Dios está muy cerca de cada uno de nosotros, pero nosotros le negamos con nuestro estilo de vida. Nosotros le negamos la fe. A veces decimos algo con la boca, pero nuestros hechos hablan más fuerte que nuestras palabras. Entonces Dios se hizo presente. En el capítulo 3, en el versículo 15, dice que las aguas del Jordán se desbordaban en el tiempo de la cosecha, pero a pesar de eso, tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas, estas dejaron de fluir y formaron un muro que se veía a la distancia. Aleluya. Puedo alabar a Dios. Puedo bendecir su nombre, porque Dios es bueno y Dios es fiel. Y Dios no es religión ni es una invención mía, ni depende de mis fuerzas ni de mi sabiduría. Aleluya. Dios hizo que las aguas se separaran y ellos pudieron cruzar a pie por el río. Era más fácil que cuando abrió el mar en dos. Pero Dios es real y la vida cristiana es una vida llena de experiencias donde Dios se manifiesta. Preparados para la crisis, para estar preparados para la crisis, nosotros tenemos que seguir la dirección espiritual y tenemos que estar con los ojos abiertos para ver las obras preciosas de un Dios vivo. Cuando esas obras ocurran, una cosa que tenemos que hacer, que ellos hicieron para estar preparados para la crisis, es preservar las memorias. Preservar las memorias. Dios le dio instrucción a Josué
le dijo que eligiera hombres de cada uno de las tribus y les ordenara que tomaran 12 piedras del cauce y hicieran un monumento con esas piedras. ¿Y para qué? Bueno, el propósito en el versículo 6 dice que cuando sus hijos le pregunten por qué están estas piedras aquí, ustedes les responderán: el día en que el arca del pacto del Señor cruzó el Jordán, las aguas del río se dividieron frente a ellas. Y déjame decirte, tenemos que preservar las memorias. Es hora de que nosotros los padres le contemos a nuestros hijos cómo vinimos al Señor, cómo Dios nos salvó, cómo nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Es hora de que nosotros contemos las obras de Dios. Ahora que estamos acorraladitos ahí en casa, arrinconados, es quizás una buena oportunidad, si tenemos hijos que son ya con cierta edad, para entender, sentarlos y decirles: sabe, yo un día caminaba por el mundo de acuerdo a mi propia opinión y no conocía a Dios. Háblale de la misericordia de Dios, cómo Dios se manifestó a tu vida y cómo Dios te ha sido fiel a través de toda esa trayectoria. Necesitamos preservar las memorias. Esta nación donde nosotros vivimos aquí en los Estados Unidos está tratando de borrar sus memorias, y por eso estamos teniendo problemas con la definición de nuestro futuro, con muchos desaciertos en términos de la razón. Necesitamos crear memorias, contar las obras de Dios. En la palabra de Dios está establecido lo que se llama la cena del Señor, también se le dice la comunión. Y este rito es para celebrarse en la iglesia frecuentemente, porque con ellas recordamos al Señor, anunciamos su muerte, recordamos al mundo que hay salvación en Cristo Jesús, que hay posibilidad de reconciliación para el mundo en Cristo Jesús, que Él murió aun cuando estábamos en nuestros delitos y pecados. Él murió por nosotros, y esto muestra la belleza del amor de Dios por nosotros. El salmista hizo memoria en un momento de crisis, y este fue el resultado. Él dice en el Salmo 42, el versículo 4: recuerdo esto y me deshago en llanto. Yo solía ir con la multitud y la conducía a la casa de Dios. Entre voces de alegría y acciones de gracias hacíamos gran celebración. ¿Por qué voy a inquietarme? Ve, el salmista recuerda las experiencias con Dios. El salmista recuerda las bendiciones de Dios, cómo ellos celebraban, cómo gozaban, cómo Dios se manifestaba en sus vidas y cómo veían la victoria en las manos de Dios. Por lo tanto, él concluye en medio de su crisis en el versículo 5: ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. En medio de la crisis podemos levantar nuestras manos y alabar al Dios de los cielos, al Dios que nos creó, al Dios que ha sido fiel en las buenas, en las malas. Aún en el día de nuestra falta, Dios ha sido bueno. Bendito sea su nombre para siempre. Necesitamos preservar las memorias. Necesitamos recordar lo que Dios ha hecho con nosotros. Aleluya. Entonces ellos estuvieron preparados para la crisis porque siguieron la dirección espiritual y empezaron a ver las obras de Dios y empezaron a preservar esas memorias para que cuando los hijos le preguntaran, ellos les recordaran que es mejor confiar en Dios. Bendito el nombre del Señor. Pero otra cosa que los ayudó a ellos a estar preparados para la dificultad es que ellos trabajaron unidos. Ellos trabajaron unidos. Dice en Números 32 que ellos se acercaron
acercaron a Moisés. Saben, habían dos tribus de Israel que no tenían que entrar del otro lado del río. Su tierra, la tierra que Dios les dejó, estaba ya en este lado, ya ellos la habían tomado. Entonces estaba la alternativa de que ellos podían decir, ok, ya nosotros tenemos nuestra parte, Dios me lo bendiga, espero que ustedes también consigan la suya. Pero ellos no hicieron eso. En Números 32, desde el versículo 16, dice que ellos se acercaron a Moisés y le dijeron, vamos a construir corrales para el ganado y a edificar ciudades para nuestros pequeños. Sin embargo, tomaremos las armas y marcharemos al frente de los israelitas hasta llevarlos a su lugar. Mientras tanto, nuestros pequeños vivirán en ciudades fortificadas que los protejan de los habitantes del país. No volveremos, oigan cuál fue la conclusión de ellos, no volveremos a nuestras casas hasta que cada uno de los israelitas haya recibido su heredad. No vamos a estar cómodos ni vamos a descansar hasta que todos hayamos vencido. Eso se llama unidad. Tenemos una crisis terrible en este momento porque tenemos litigios, tenemos conflictos entre naciones de antaño y más modernos también, más recientes. Pero sucede que todas las naciones estamos luchando contra un mismo enemigo que le hemos llamado coronavirus o COVID-19. ¿Saben? Les voy a revelar algo que quizás algunos no conocen, pero la palabra iglesia en un momento es revelada en las Escrituras como la reconciliación multinacional, la reconciliación entre los judíos y los no judíos, donde dice, me parece que es en el libro de Romanos, que de todos Dios ha hecho una sola familia, de todos ha hecho una sola nación y un solo pueblo. Así quiere ver Dios las cosas. Pero nosotros tenemos problemas aún aquí mismo. Cada vez que veo un acto de la presentación del presidente con el Estado de la Unión, siempre me da un gran dolor en mi corazón, porque en la imagen hay un pasillo que divide los de la izquierda de los de la derecha, y es increíble la vergüenza de la división que hay entre nosotros mismos. Si no nos unimos, no vamos a estar preparados para la crisis. Si seguimos politiquerías o si seguimos tras ganancias personales, no vamos a vencer al enemigo. Bien dijo el Señor que un reino dividido contra sí mismo no puede perdurar. Necesitamos la unidad, pero una unidad bajo la dirección espiritual de Dios, el Dios de los cielos. Cuando habla de la realidad de la iglesia como esa unidad multinacional, habla de que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Necesitamos unirnos. Necesitamos no descansar hasta que todo el mundo esté a salvo. En esta ocasión tenemos unos que están en el frente de batalla más que otros. Como en el tiempo de guerra nuestros soldados están en las líneas del frente, en esta ocasión el frente de la guerra lo están batallando los empleados del sector de la salud, exponiéndose todos los días a ser contagiados. Nosotros todos no podemos descansar y estar cómodos hasta que ellos también tengan paz y salud. Tenemos que estar unidos. Hay gente que sigue laborando, los que reparten paquetes, los que apoyan en diferentes maneras, los que trabajan la comida para que tengamos comida y siguen haciendo esfuerzo, los científicos que están tratando de vencer el virus. Necesitamos apoyarlos. Y si se equivocan, mis amados,
tenemos que entender que están trabajando de nuestro lado. Son recursos que Dios nos ha dado, pero que no son infalibles. Si se equivocan, démosle ánimo para que se levanten y sigan para adelante, porque yo no tengo la sabiduría para desarrollar una vacuna contra el virus, pero ellos sí. Ellos sí. Y toda sabiduría viene de Dios. Así que otra cosa para estar preparados para la crisis es que tenemos que aprender a caminar en unidad. La iglesia camina en unidad. La actividad propia de cada miembro es la que hace el cuerpo fuerte, dice la palabra de Dios. Así que esa fue otra cualidad que ayudó a esa gente a estar preparados para la crisis. Pero voy a entrar a una última antes de la conclusión. Ellos estuvieron preparados para la crisis porque ellos quisieron cumplir la disciplina espiritual. Como la espiritualidad es algo transparente, muchas veces perdemos tracción, muchas veces perdemos la dirección. Ellos habían estado, el pueblo de Israel y Josué habían estado en tantas batallas, en tantas circunstancias diferentes y todo el tiempo en un modo de vida ambulante, que había cosas que no podían hacer y habían cosas de ritos y celebraciones que Dios había mandado a las que no se le había puesto atención. Así que mientras ellos cruzan el Jordán y hacen diferentes actividades, llegó un momento en el que Josué dijo: preparen cuchillos de pedernal y vuelvan a practicar la circuncisión entre los israelitas. Así que Josué hizo los cuchillos y circuncidó a todos los varones israelitas en la colina de Aralot. Circuncidaron a todos los que no estaban circuncidados, volvieron a implementar, a asumir la disciplina espiritual. Tenemos la oportunidad, tenemos que hacerlo. También llegó el momento en que pudieron celebrar la Pascua y ahí celebraron la Pascua. Mientras esperaban a cierta distancia de Jericó, allí estaba el pueblo en medio de un gran reto celebrando la Pascua. Como dije antes, hay mucha gente que conozco de buen corazón que no asume su responsabilidad espiritual, que no comienza a practicar las disciplinas que le van a ayudar a vivir una vida en comunión con Dios. Dicen, son bonitas, yo espero que un día voy a poder hacerlo. Hay gente que me aprecia y me dice: oh, Pastor Kelly, ay, sí, yo sé que tengo que ir, usted sabe cómo es esto, los trabajos y todo esto. Sí, todo eso es, si lo manejamos dándole la prioridad a Dios, vamos a ver la gloria de Dios. Hay que hacer cumplir la disciplina espiritual. Hay crisis, hay dificultades, déjame decirte que no se van a acabar hasta que lleguemos al cielo. Entonces no vas a vivir con Dios hasta que te mueras. ¿Qué te dice que vas a vivir con Dios después que te mueras? Si no tienes las arras del Espíritu, si no tienes el Señor, si no tienes una vida en compromiso con Dios. Hay que hacer cumplir la disciplina espiritual. Ellos así lo hicieron. Hey, no soy un policía espiritual, soy un padre espiritual. Y lo que quiero es que mis hijos vivan en el regazo de Dios, bajo su amparo, debajo de sus alas, con la luz y la guía que Dios da, para que Dios sea el responsable de los resultados. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Saben lo que pasó después de todo esto?
Déjenme decirles rápidamente, ellos siguieron la dirección espiritual. Lo que daba el primer paso fue el arca del testimonio, el arca del pacto de Dios. Ellos lo asumieron con temor, con reverencia, como la estaban siguiendo, sabían a dónde tenían que ir, con temor de Dios mantenían la distancia que tenían que hacer y se purificaron para participar en la experiencia. Empezaron a ver milagros de Dios y empezaron a hacer memorias de esas obras de Dios para que en el futuro esas memorias le dieran ánimo y le dieran claridad para salir adelante. Pero una cosa importante, ellos acordaron trabajar unidos. Ellos acordaron ser uno solo. Nadie descansa hasta que todos hayan vencido. Entonces, atendieron la disciplina espiritual. No esperaron que se acabaran los problemas para empezar a honrar a Dios con sus vidas y a adoptar el señorío de Jesucristo en sus vidas. Tenemos que hacerlo ahora cuando podemos. Los resultados fueron estos. Un ángel del Señor visitó a Josué. En el capítulo 5, en el versículo 13, dice que cierto día Josué, que acampaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio a un hombre de pie frente a él, espada en mano. Josué se le acercó y le preguntó: ¿es usted de los nuestros o del enemigo? De ninguno, respondió. Me presento ante ti como comandante del ejército del Señor. Entonces Josué se postró rostro en tierra y le preguntó: ¿qué órdenes trae usted, mi señor, para este siervo suyo? El comandante del ejército del Señor le contestó: quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que pisas es sagrado. Y Josué le obedeció. El capítulo 6, que es lo próximo que hay en ese libro, dice que las puertas de Jericó estaban aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía salir o entrar, pero el Señor le dijo a Josué: he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. He entregado en tus manos, dice el Señor, a Jericó y a su rey con sus guerreros. Cuando estamos preparados para la crisis, pasamos por situaciones, tenemos retos, nuestra fe es probada, pero a fin de cuentas Dios entrega al enemigo en nuestras manos. Aleluya, aleluya. Así que déjenme no hacerle la historia más larga. Para estar preparado para la crisis tenemos que adoptar el liderazgo espiritual. Tenemos que poner a Dios adelante para que nos dirija y nosotros caminar detrás de Él con temor, pero detrás de Él sabremos a dónde ir. El temor nos preservará de la muerte, pero tenemos que purificarnos, tenemos que abandonar nuestros malos caminos, nuestras malas prácticas. Y hay mucho que decir de eso en nuestra sociedad de nuestros días. Dios se va a manifestar con milagros. Sí, hay retos que no están a nuestro alcance, pero Dios va a dar la solución. Dios da la solución. Dios vive. Dios es real, si no yo no tuviera oportunidad. Tenemos que preservar las memorias, tenemos que compartir las memorias, tenemos que celebrar la cena del Señor y recordar que cuando aún éramos pecadores Jesucristo murió por nosotros y que su muerte nos reconcilia con el Padre, nos da acceso al trono de la gracia. Tenemos que recordarlo una y otra vez. Los padres necesitamos darle las experiencias a nuestros hijos, darle la memoria de las cosas que Dios ha hecho en nosotros, para que ellos tengan razones con que defenderse. Tenemos que trabajar unidos, tenemos que identificar
a un solo enemigo. En este caso el enemigo es el coronavirus. Así que tenemos que trabajar con China, con Rusia, con Irán, con todo el mundo que sea necesario para vencer a ese enemigo. Porque Dios amó al mundo tanto, a todos ellos y a todos nosotros, que dio a Jesucristo, no importa el nombre de nuestra nación, para que nos salvara. Dios así lo hizo. Y es el ejemplo que tenemos que seguir, trabajar unidos. Y tenemos que aplicar, tenemos que asumir la responsabilidad espiritual, tenemos que practicar las disciplinas espirituales. Cuando Jesús mandó a ser discípulos, dijo, enseñándole a obedecer todo lo que yo les he enseñado. No hay forma de que seamos gente buena si no aprendemos a obedecer al Señor. No podemos llamarle Señor siquiera si nosotros no estamos empeñados en practicar sus enseñanzas. No estoy juzgando a nadie, estoy diciendo lo que Dios nos provee, los recursos que Dios nos da. Dios va a entregar al enemigo en nuestras manos, pero necesitamos estar preparados para la crisis. Oro porque cada uno de nosotros tome las medidas necesarias. Oro porque nos movamos detrás de la dirección espiritual de Dios. Oro porque escapemos, como decía Pedro, de esta perversa generación y volvamos a poner a Dios como el norte de nuestras vidas. Y digo,